Ayer decíamos que las funciones trigonométricas solamente funcionaban para triángulos rectángulos. Entonces, nosotros tenemos triángulos más variados, ¿no? Como, no sé, a lo mejor un obtusángulo, un equilátero, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no extender o buscar una forma de extender nuestras propiedades de las funciones trigonométricas que son escalables? O sea, son las mismas con respecto a muchas escalas, porque nosotros podemos ver que si tenemos un triángulo y empezamos a hacerle cortes paralelos en un lado, este ángulo A se conservará y este ángulo B también, porque todos estos ángulos son de 90 grados. Entonces aquí, eso se llama que las funciones trigonométricas son invariantes en escala. ¿Qué es invariante? Que no tiene cambio. Entonces, las funciones trigonométricas no van a depender de la escala. Entonces, eso es algo muy importante. Ahora, ¿cómo ampliar nuestro panorama usando las herramientas que ya sé que ya tengo? Entonces, vamos a proponer algo. Yo sé que dado un plano, dado un punto, y eso lo vimos, lo hemos visto en varias ocasiones, este punto tiene coordenadas A y B. Ahora, si yo quiero calcular la distancia de aquí a acá, lo puedo hacer. ¿Por qué? Si se dan cuenta, ¿qué pasa? Siempre puedo calcular un triángulo rectángulo de base A en X y altura B en Y. Este es B también. Y entonces esta distancia, que es la hipotenusa, la puedo calcular mediante el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras, ¿qué dice? Que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Pero ¿lo puedo restringir solamente a este cuadrante? No. Lo puedo poner acá. Este va a ser un X, Y. E igual, aquí puedo sacar un rayo que llegue hasta aquí. Y esta hipotenusa va a ser ahora aquí base de este triángulo rectángulo. X, Y. Y así puedo hacer para cualquier lado. En cualquier cuadrante y con cualquier razón o proporción, yo puedo hacer lo mismo. Digamos que esta es M, N. Entonces, su base va a ser M en X y va a ser N en Y. Y así para el tercer cuadrante, ¿no? No quiero que sean iguales para que no piensen que tienen que ser iguales en todos. Entonces, este es PQ. Entonces, este triángulo rectángulo, si se fijan, siempre estoy tomando como base el eje X y como altura el eje Y. Entonces, de aquí va a ser A y aquí va a ser P y este va a ser Q. Entonces, para todos y cada uno, por ejemplo, para este, la hipotenusa va a ser igual a la raíz de X cuadrada más Y cuadrada. Para este, la hipotenusa va a ser la raíz de M cuadrada más N al cuadrado. Y para el último, la hipotenusa va a ser igual a la raíz de P cuadrada más Q cuadrada. ¿Qué es lo que significa el cambio de letras? Es que puedo cambiar los valores como se me dé la gana y cada coordenada dentro del plano va a tener asociadas funciones trigonométricas.
Y este ángulo, fíjense, este ángulo que le voy a llamar con la letra griega teta, ese ángulo va a ser mi ángulo auxiliar. Teta es el ángulo auxiliar. Y el ángulo real pues va a estar dado dependiendo de dónde empiece, ¿verdad? Donde empiece, de aquí a acá, este ángulo y este ángulo le voy a llamar alfa. Va a ser iguales, pero con este ya no va a ser igual, con el siguiente ya no va a ser igual, con el siguiente no va a ser igual. ¿Sí se fijan? Inicio siempre desde el eje X positivo y hasta donde encuentre el rayo. Donde encuentre el rayo, donde encuentre el rayo. El rayo que define la hipotenusa. Entonces, ya que expuse esto, vamos a hacer un ejemplo numérico. Y si se fijan, va a ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque nada más tengo que elevar al cuadrado las coordenadas y sacarle raíz y ya voy a tener la longitud de la hipotenusa. Y ahora si quiero calcular el ángulo, pues lo voy a hacer con alguna función trigonométrica. Entonces vamos a hacerlo. Y pongo el punto A, 6, no 6, no, 3, menos 2. Entonces aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, este es X. Aquí está el menos 1, menos 2, aquí está el 0, menos 2, menos 3. Entonces el 3, menos 2 va a estar aquí. Va a ser ese punto y ese punto va a tener asociado un triángulo rectángulo, este triángulo rectángulo. Mi ángulo auxiliar va a ser este y mi ángulo real va a ser alfa. Entonces, según este triángulo rectángulo con este punto 3, menos 2, ¿quién va a ser su cateto opuesto? Pues va a ser la altura menos 2 y el adyacente va a ser 3. Entonces, cateto opuesto es igual a menos 2, cateto adyacente es igual a 3, y la hipotenusa pues va a ser la raíz de menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, la hipotenusa es igual a la raíz, menos 2 al cuadrado es 4, más 3 al cuadrado es 9. 9 más 4, la hipotenusa es igual a la raíz de 3. Entonces ya tengo todos los componentes, ya puedo calcular todas las funciones. Entonces, las funciones para los dos, para este ángulo, le voy a poner teta, y le voy a poner beta. Son letras griegas. Entonces, para el ángulo teta, seno, coseno, tangente, igual que ayer lo hicimos, cotangente, secante, cosecante es seno, cateto opuesto es menos 2. Hipotenusa es raíz de 3. Lo voy a escribir más chiquito, menos 2 entre raíz de 3. El coseno es cateto adyacente, que es 3, raíz de 3. La tangente es menos 2 tercios, menos 2 cateto opuesto, 3 cateto adyacente. Y la cotangente, la secante y la cosecante, nada más voy a invertir las fracciones. Entonces la cotangente es 3 medios, la secante es raíz de 13 entre 3 y la cosecante es menos raíz de 13 entre 2. Eso para el ángulo de referencia. Para el ángulo beta, igual el seno de beta, ahora ya no va a ser
Fíjense, para beta el cateto opuesto, este cateto opuesto y adyacente fue para el ángulo teta. Para el ángulo beta, aquí para beta, cateto opuesto va a ser 3, cateto adyacente va a ser -2 y la hipotenusa se conserva. Entonces, seno, cateto opuesto es 3 raíz de 13, coseno -2 sobre raíz de 13, tangente 3 entre -2, -3 medios, cotangente es al revés, -2 tercios, secante es lo inverso de coseno, es menos raíz de 13 sobre 2, y la cosecante, perdón, de beta, va a ser raíz de 3 entre 3. ¿Sale? ¿Qué otras cosas puedo sacar de información de esto? ¿Qué otras? Ah, el valor del ángulo. Entonces ahí es bien importante. ¿Cuál quiero tomar? Ay, pues ahora voy a usar tangente. ¿Por qué? Porque ya usé seno y coseno. Entonces, en el ejemplo anterior usamos seno y coseno. Voy a usar tangente. Y además no tiene raíces, entonces me gusta. Tangente de teta es igual a -2 tercios. ¿Qué es esta? Esta que estoy usando. Entonces, teta va a ser tangente a la -1 de -2 tercios. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Voy a sacar mi calculadora y voy a escribir aquí otra vez. ¿Sale? Entonces, Shift, ahí aparece tangente a la -1. A ver si lo enfoca. Y abro paréntesis. Y escribo el signo, y que es 2 tercios. Entonces tengo 2 tercios. Ahí está. Y lo cierro. Y me va a dar, dice, -33.6. ¿Se dieron cuenta que me marca un menos en el ángulo? ¿Por qué? Es algo interesante, fíjense. Yo cuando empecé a medir mis ángulos, los empecé a medir con respecto a la dirección contraria a las manecillas del reloj, hacia allá, ¿sale? Ese menos me indica que no estoy hacia allá, sino que lo mido al revés. Bueno, aquí, para que se entienda, lo mido así. ¿Ya vieron? Esta espiral como que va hacia afuera y esta espiral va hacia adentro. Son diferentes sentidos, ¿sale? Este se llama la regla de la mano derecha y existe desde hace muchísimo tiempo. Cuando ustedes abren el grifo de la casa, lo abren así, ¿no? Cuando abren el refresco, lo abren en esta dirección. Cuando lo cierran en esta dirección, ¿sale? Entonces, esta se llama regla de la mano derecha, y la mano derecha, si cierra y mi pulgar queda hacia afuera, es sentido positivo. Si cierra y mi pulgar queda hacia adentro, es sentido negativo. Es decir, este ángulo de 33 puntos y algo es negativo porque lo está midiendo de aquí para acá, ¿sale? Entonces, ¿cómo sé el valor de alfa? Entonces aquí lo voy a escribir. Era igual a menos 33 puntos, y ahorita les digo, 69. Entonces mi ángulo, este es el ángulo auxiliar. Ángulo auxiliar. Mi ángulo real se llama alfa y va a ser igual. Una vuelta completa
tiene, desde este punto hasta acá, tiene 360 grados. Estoy midiendo todo en grados, entonces va a ser a 360 grados, le voy a sumar el menos 33.69. Entonces, si hago esta diferencia, aquí, me va a dar el ángulo real. Entonces, más, ahí está. Ese ans dice que el answer, o sea, la respuesta anterior está guardada. 360 me da 326.3, ¿vale? Entonces ya calculé 300, ¿qué? 26.3. Entonces, mi ángulo real va a ser alfa. El auxiliar es teta, ¿vale? Entonces, así es como a partir de un punto, una coordenada, calculo la hipotenusa usando teorema de Pitágoras, calculo las funciones trigonométricas para el ángulo auxiliar, para su ángulo beta, que es el que está asociado con él, y calculo también las del ángulo beta. Si se dan cuenta, lo único que hice fue intercambiar. Como regla, en física casi siempre ocupan este ángulo auxiliar. Algunas veces dependiendo de su forma de ver el problema, ¿sale? En matemáticas siempre vamos a usar el que está cerca del ángulo X, ¿sale? El que parte del ángulo X. Obviamente algunos van a ir medidos al revés, como los únicos que van medidos correctamente y van a salir positivos son los del primer cuadrante, ¿vale? Entonces es importante pues saber, y lo vamos a ver en más ejemplos más adelante.